Hay silencios que hacen un poco de ruido y luego está el silencio más aterrador y pesado en toda la historia de la humanidad. Imagínate a 200.000 personas metidas en un solo estadio de fútbol, calladas al mismo tiempo, como si estuvieran en el velorio más grande del mundo. Eso fue lo que pasó el 16 de julio de 1950 en el mítico Estadio Maracaná. Todos conocemos por encima la historia de cómo Uruguay le ganó a Brasil en su propia casa contra todo pronóstico, pero casi nadie te cuenta lo que pasó después del silbatazo final. Nos han vendido el maracanazo como una simple hazaña deportiva, pero la verdad es que fue una tragedia psicológica tan brutal que fracturó la mente de todo un país. Hoy te voy a contar la historia oscura detrás del partido que provocó infartos en las gradas y suicidios masivos en las calles. Vamos a repasar cómo la sociedad brasileña agarró a su propio arquero y lo condenó a vivir como un monstruo maldito hasta el día de su muerte, y cómo el trauma fue tan asquerosamente grande que el país entero decidió quemar su uniforme original porque creían que estaba manchado por la mala suerte. Para entender por qué a un país entero se le voló la cabeza por un partido de fútbol, tienes que ponerte en sus zapatos. Brasil en 1950 estaba organizando su mundial para gritarle al planeta que ya eran una potencia moderna. Llegaron al último partido del torneo necesitando apenas un empate contra Uruguay para ser campeones. La arrogancia era total. El día antes del partido, los periódicos de Río de Janeiro ya tenían la foto del equipo en primera plana con el título "Aquí están los campeones del mundo". El alcalde de la ciudad dio un discurso por los altavoces del estadio felicitando a los jugadores por el título antes de que empezara a rodar la pelota. Habían vendido 500.000 de camisetas con la frase de la victoria. La fiesta ya estaba armada, la cerveza estaba fría y los uruguayos solo eran los invitados de piedra que iban a recibir la goleada. Pero en el fútbol, el exceso de confianza se paga con sangre. El partido arrancó y todo iba según el plan cuando Brasil metió el primer gol, pero Uruguay empató y el estadio se puso tenso. Faltaban 11 minutos para el final. A Brasil le servía el empate, y ahí pasó lo impensable. El uruguayo Alcides Guilla agarró la pelota por la banda derecha, pisó el área y sacó un remate al primer palo que se coló en el arco brasileño. 2-1. Cuando el árbitro pitó el final, el Maracaná no era un estadio, era una tumba gigante, y ahí empezó el verdadero terror. La historia oficial y los reportes médicos de la época documentan que la conmoción fue tan salvaje que decenas de personas en las gradas sufrieron paros cardíacos fulminantes al no poder procesar lo que estaban viendo. Pero lo peor pasó afuera. En las horas y días siguientes, una ola de depresión colectiva arrasó con el país. Hubo fanáticos que se tiraron de los balcones de sus casas, otros se pegaron un tiro en la cabeza escuchando los comentarios finales en la radio. El fanatismo había cruzado la línea de la locura. Para millones de brasileños no habían perdido un partido de fútbol, habían perdido el honor nacional, el orgullo y las ganas de seguir viviendo. Pero una tragedia de este tamaño necesitaba un culpable. La sociedad brasileña no podía aceptar que Uruguay fue mejor, así que apuntaron todos sus cañones a un solo hombre, el arquero Moacir Barbosa. Él fue el que dejó el hueco en el primer palo donde entró el gol de Guilla. A partir de ese día, Barbosa dejó de ser humano para convertirse en el símbolo de la desgracia. Le arruinaron la vida. La gente lo insultaba en la calle, le escupían, no le daban trabajo. Hay una anécdota que te parte el alma. 20 años después del partido, Barbosa estaba en un supermercado y una señora lo señaló frente a su hijito y le dijo: "Mira, ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil". En el año 93, cuando Barbosa quiso ir a visitar la concentración de la selección brasileña para saludar, los directivos le prohibieron la entrada porque decían que era mufa, que traía mala suerte. El tipo murió en la pobreza absoluta en el año 2000. Antes de morir, soltó una frase que es un puñal al corazón del fútbol. En Brasil, la pena máxima por un crimen es de 30 años, pero yo llevo 50 años pagando por un crimen que no cometí. El trauma era tan asfixiante que el país necesitaba hacerse un exorcismo. Necesitaban limpiar esa mancha como fuera, y la culpa se la echaron al uniforme. ¿Tú sabías que Brasil no jugaba de amarillo? Durante toda su historia, la selección brasileña jugaba con una camiseta blanca con el cuello azul. Ese era su color oficial. Pero después del maracanazo declararon que el color blanco estaba maldito. Dijeron que les faltaba patriotismo y que esa camiseta era la culpable del desastre. Agarraron los uniformes blancos y literalmente los quemaron para no usarlos nunca más. 3 años después de la tragedia, el diario Correio da Manhã armó un concurso nacional para diseñar una nueva camiseta que tuviera los 4 colores de la bandera de Brasil, para levantar la moral del país. El concurso lo ganó un joven de 19 años, y desde ese momento, de las cenizas del dolor más grande de su historia, nació la mítica camiseta amarilla y verde, la famosa canariña que todos conocemos a día de hoy. Brasil tuvo que cambiar su identidad visual para poder volver a mirarse al espejo. El fútbol no es un simple juego de pelota,
es un estado de ánimo que puede quebrar la psicología de un país entero, y de cara al tremendo Mundial de 2026, la presión mental sobre los jugadores fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Así que cuéntame en la caja de comentarios, ¿tú crees que fue justo que le arruinaran la vida al arquero Moacir Barbosa, o en el fútbol la culpa siempre es de todos? Y si quieres descubrir cómo un día el fútbol cambió para siempre con una simple regla, dale clic al video que tienes ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo video.